Capítulo 1. Error de cálculo. Transmigré en una historia como villano secundario. En la trama original, engañaba a la protagonista, Elena Ríos, por amor y dinero. Su empresa estaba en la cima, era una genio de las startups, la cara bonita del mundo empresarial. Luego, cuando la incriminaban y se declaraba en bancarrota, yo hacía las maletas, desaparecía, y le dejaba el escenario servido al protagonista masculino, que aparecía como un caballero a rescatarla. Todo iba según el plan. Hasta que el sistema falló. Cuando aparecí, la empresa de Elena ya estaba en ruinas. No tenía casa, ni familia, y apenas le quedaban 600 yuanes. Estaba en la azotea de un edificio, abrazada a una caja de cartón. Con una mano sujetaba un collar, con la otra parecía a punto de soltarse. ¿Sistema?, murmuré, sin moverme. ¿Qué demonios está pasando? Silencio. Luego, un zumbido sospechosamente nervioso en mis oídos. Ejem. Anfitrión, lo sentimos mucho. Hubo un pequeño error. Uno de nuestros becarios metió mal la hora de transmigración. Según el guión, deberías haber llegado, hace 2 años. ¿2 años? Pero no pasa nada. La misión sigue siendo la misma, exprimir recursos, conseguir un Rolex en una semana, un Ferrari en un mes y convencerla de que te regale su villa en 3 meses. ¿Con 600 yuanes y una caja de cartón? Eso no paga ni el taxi al fracaso. Estamos trabajando para resolver el error. Mientras tanto improvisa. Ah. Y si logras disimularlo, te duplicamos los puntos. Suspiré. Elena seguía al borde de la barandilla, frágil como papel mojado. Ya no era la CEO de Forbes. Era solo una sombra de alguien que un día creyó que podía con todo. ¿Y si se tira? Si la protagonista muere, el guión colapsa, el universo entra en depuración catastrófica y nosotros, bueno, explotamos. Así que, por favor, sálvala. Gracias. No pensé más. Corrí como si mi existencia dependiera de ello, porque, spoiler, lo hacía, y la abracé con fuerza, alejándola del borde. Cayó conmigo, temblando. Olía a perfume caro y desesperación. Perfecto para una boda. ¿Qué estás haciendo?, susurró, cabeza hueca. Gracias por salvarme, pero no va a cambiar nada. Cuando te vayas, todo seguirá igual. ¿Qué dices? Soy tu prometido. ¿Qué? Nos vamos a casar. Me miró como si acabara de escaparme de un manicomio armado con una Biblia, un loro y una espada de plástico. Te equivocaste de persona. No, no me equivoqué. Le pellizqué la mejilla con una sonrisa trágica. Eres Elena Ríos. Tu padre, Arturo. Tu abuelo, Don Leo. Y mi abuelo, Don Evaristo, fue rescatado por él en un pueblo del sur. Pactaron un matrimonio entre sus nietos. Tú y yo. Es un compromiso sagrado del pueblo Cajade. ¿Qué clase de novela es esta? Masculló, roja como un tomate. Todo el pueblo sabe que vine a buscar a mi prometida rica. Si me abandonas ahora, ¿cómo voy a mostrar la cara allá? Me toca mudarme al cerro con las cabras. Abrió la boca, pero antes de que pudiera soltar algo tipo ya no soy rica, me adelanté. ¿Qué? ¿Me vas a rechazar? Grité al cielo, dramático nivel telenovela. Entonces me lanzo. Que se entere el mundo de lo cruel que eres, Elena Ríos. Corrí hacia la barandilla como si de verdad fuera a hacerlo. Spoiler, casi me caigo. ¿Quién dejó una cáscara de plátano ahí? Elena gritó, me sujetó como si fuera el último descuento en el Buen Fin, y soltó lo impensable. No hagas locuras. Está bien. Me casaré contigo, pero no te suicides. Ahí estaba. La mujer que antes dominaba juntas de accionistas con una ceja levantada, ahora llorando y suplicando a un loco con nombre falso. ¿Qué vueltas da la vida cuando el sistema colapsa? Le acaricié el cabello con una dulzura que ni yo sabía que tenía. Buena decisión. Soy el hombre más guapo de mi pueblo. Contigo no sufriré. Además, la dote no tiene que ser exagerada, unos 30 millones de yuanes bastan. Me miró como si hubiera intentado pagar el desayuno con una servilleta y una promesa. No tengo dinero. Entonces pon la voluntad, susurré al oído. No queremos que se rían de mí por no tener dote, ¿cierto? No respondió. Solo abrazó su caja con más fuerza. Como si aún creyera que podía protegerla del mundo. Esa noche nos fuimos a mi casa. Un mini departamento alquilado, 40 metros cuadrados, sin aire acondicionado, a 3 paradas de autobús. Y yo, que debía ser un estafador elegante, terminé cenando arroz instantáneo con una mujer rota, que aceptó casarse conmigo solo para que no me lanzara al vacío. El sistema, muy satisfecho,
murmuró en mi oído. Buen trabajo, anfitrión. A este paso, quizás hasta consigas el Rolex. En un par de años. Tal vez. La esperanza muere al último. Sistema, cállate. Todo esto es tu culpa. ¿Y yo qué? Fue el becario. Además, piensa positivo, estás comprometido con un aseo que duerme abrazando una caja y compartió arroz conmigo. Amor humilde. Las lectoras adoran eso. Lo ignoré. Aunque, muy en el fondo, empezaba a sospechar que, por alguna razón absurda, me había tocado actuar en una historia diferente a la que me asignaron. Y que, si no tenía cuidado, iba a gustarme. Capítulo 2. La esposa de cartón. Elena Ríos. Genio de las startups. Referente empresarial. Símbolo del empoderamiento femenino. Estaba sentada en mi sofá abrazando una caja, vestida con la misma camisa blanca con la que casi se lanza desde una azotea. Gracias, dijo tan bajito que pensé que lo había soñado. Me rasqué la cabeza. ¿Por qué me das las gracias? Porque no me dejaste morir. No lo hice por bondad, respondí, con una seriedad tan teatral que ni en mi pueblo me creían. Lo hice porque eres mi esposa. Ella no dijo nada. Solo apretó más la caja y apoyó la cabeza sobre ella. Como si fuera su última posesión emocional. Y bueno, tal vez lo era. Mi casa no ayudaba. Era un cuchitril de 40 metros con paredes manchadas, una cama que chirriaba si respirabas muy fuerte y un ventilador que parecía tener sueños de volar solo. Aún así, Elena no se quejó. Durmió en el sofá, con el traje que su padre le regaló cuando lanzó su primera startup. Según el sistema, ese traje tenía un valor emocional incalculable. Spoiler, dormir con él no aumentaba el poder emocional. Pero sí generaba arrugas. Al día siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. Lo cual es decir, antes del mediodía. Un suspiro leve me sacó del trance. Me acerqué en puntillas. Elena estaba sentada, con la cara entre las manos. Después agarró un bolígrafo y empezó a escribir en una hoja. Anfitrión, ¿crees que está escribiendo una nota de suicidio? Susurró el sistema. ¿Y tú qué crees, Siri con ansiedad? Le respondí. No me detuve a preguntar. Empujé la puerta. ¿Tú estás loca? ¿Qué hora es y no estás entregando currículums? ¿Piensas vivir de mí para siempre? Ella se levantó de golpe, arrugó el papel y me miró con el tipo de furia que quema retinas. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? Y lo mejor es que sí, me gritó. Porque prefería verla enojada que apagada. Reflexiona, me senté a su lado como si me perteneciera el sofá, spoiler, ni el sofá era mío. Aunque aún no estemos casados legalmente, eres mi esposa. Y no voy a mantener a alguien que no se esfuerce. Ella suspiró, temblando. Y no por frío. Por aguantar las ganas de lanzarme algo por la cabeza. Saqué mi vieja laptop. Me conecté al wifi del vecino, contraseña, no entre 123, gracias don Arturo. Dame tu currículum. Yo te ayudo. Ella dudó. Finalmente, me lo envió por WeChat. Lo abrí. Y casi me da un infarto. Graduada con honores. Proyectos millonarios. Publicaciones internacionales. Nombres de contacto que sonaban a almuerzos con la ONU. ¿Con esto y piensas que nadie te va a contratar? Eso era antes. Ahora soy un escándalo con piernas. Me googleas y aparezco junto a un emoji de bomba. Y con un esposo guapo que manda correos por ti, dije, reenviando su CV a todos los portales de empleo conocidos, desconocidos y posiblemente ilegales. 5 minutos después. Din. ¿La queremos conocer en persona? ¿Podemos agendar entrevista urgente? ¿Esta hoja de vida es real? ¿Está disponible para el lunes? ¿O para el viernes? ¿O para ahora? Le mostré los mensajes. Elena me miró incrédula. ¿Tantas respuestas? Te dije que valías más que un Ferrari. Aunque no te recomiendo estacionarte en la calle. Ella desvió la mirada. Pero no pudo evitar que se le escapara una sonrisita. Primer intento. Salió de la entrevista como si la hubieran arrojado por una ventana. 2 guardias la escoltaban como si llevara dinamita emocional en el bolso. Apretaba el currículum con los nudillos blancos. ¿Qué ha pasado? La protagonista no debería estar en modo redención. Susurró el sistema. Tal vez la redención viene con retraso como tu sistema operativo, le respondí. Le mandé un audio. ¿Cómo te fue, esposa? Y deja de llamarme así, respondió casi al instante. Y caminó hacia la siguiente empresa. Spoiler, no la dejaron entrar. Esta vez no me quedé afuera.
Alexa, susurré, consígueme una tarjeta de acceso falsa. Eso es ilegal. Espera, ¿me acabas de llamar Alexa? Tú me metiste en este desastre. Te ganaste el nombre. Y no tienes autoridad moral, asistente emocionalmente defectuosa. Hecho. Pero no toques nada. Es solo una simulación parcial de identidad. Si te preguntan, ¿eres pasante? Me escondí detrás de una puerta. Una voz conocida hablaba dentro. No sabía que vendrías tú. Si lo hubiera sabido, habría bloqueado tu acceso antes. Mandé correos a todas las empresas diciendo que no te ayudaran. Por tu bien. La traición estaba servida. La mujer era su antigua amiga. La misma que la abrazó en el funeral de sus padres. La misma que vendió información interna. La misma que la hundió. Elena no lloró. No dijo nada. Solo salió. Como si tuviera una grieta nueva en el pecho. Pero sin tiempo para desmoronarse. Yo tampoco dije nada. Pero fui a la panadería más cercana. Compré un pastel de fresa con descuento. La fresa estaba medio muerta, pero se hacía la linda. Y fingí encontrarla por casualidad en la calle. ¡Qué coincidencia, esposa! ¿Saliste por el almuerzo? Ni siquiera me corrigió. No me contrataron. En ningún lado. Soy una inútil. Intentó seguir caminando. Le tomé la mano. ¿Quién dijo que nadie te necesita? La abracé fuerte. Como si pudiera sostener lo que ya se estaba cayendo por dentro. Días después. Elena dejó de buscar entrevistas. Cocinaba. Limpiaba. Se quedaba en el sofá. A veces lloraba. A veces sonreía a la nada. A veces dormía abrazando la caja. Yo no insistí. Solo observé. Sabía que algo se estaba reconstruyendo. Y, con suerte, no era una bomba. 5 días después, la vi frente a la puerta. Vestida con su traje. Papeles en mano. Mirada fija. Max, dijo con voz firme. No quiero ser una carga para ti. Lo he pensado. Voy a emprender de nuevo. A rehacer el plan. Buscar inversión. Empezar desde cero. Me levanté del sofá. La abracé. No dije nada. Porque cuando alguien encuentra su fuego, solo hay que asegurarse de no apagarlo con un comentario estúpido. O al menos no todavía. El sistema chilló como adolescente viendo un dorama. Sí. Redención activada. Fase 2 iniciada. Vamos por ese Rolex, anfitrión. ¿Tú aún piensas en el Rolex? Bueno, tú piensas en ella. Yo pienso en metas. Rodé los ojos. Yo no pensaba en el Rolex. Pensaba en ella. Y en lo imposible que se estaba volviendo fingir que no la estaba eligiendo, aunque no me correspondiera. Capítulo 3. No soy el héroe. Elena Ríos volvió al mundo como si nunca se hubiera caído. En menos de 6 meses, reconstruyó una empresa desde cero, consiguió inversión de capital riesgo, y convenció a 3 grupos importantes de apostar por su nuevo proyecto. Todo eso con insomnio, el teléfono pegado a la mano y una camisa que, sospechosamente, siempre estaba planchada. ¿Dormiste algo? Le preguntaba a veces. Sí, decía, mientras se ponía gotas en los ojos y escribía un contrato con la otra mano. Spoiler, no dormía. Dormía lo justo para que la muerte no la confundiera con una de las suyas. Hasta el sistema estaba exhausto. Anfitrión, ¿esto es normal? ¿Por qué la protagonista femenina trabaja más que una inteligencia artificial en jornada triple? Porque no quiere volver a la azotea, o tal vez, quiera tomar tu puesto, supongo. Yo trataba de seguirle el paso. Spoiler, no pude. Al principio era fácil. El novio falso, cómico, medio idiota pero adorable. Pero luego, empezó a afectarme. No sé cuándo dejé de actuar. Tal vez fue la primera vez que volvió con fiebre y aún así revisó presupuestos. O cuando cocinó arroz quemado y dijo, perdón, estaba pensando en ti. O quizás porque se lo comió igual, como si el amor también requiriera digestión lenta. Y entonces pasó. Una tarde, la vi en plena reunión con inversionistas. Estaban a punto de cancelar. Un fondo internacional. Gigante. Gente que toma vino con iniciales. No hay garantía de retorno, dijo uno, con acento de me creo mucho porque tengo corbata de seda. Elena sonrió. Se levantó, agarró el borrador del contrato, y escribió algo al reverso. Luego lo pasó de mano en mano. ¿Qué es esto?, preguntó uno. Su nueva campaña. Está diseñada para que ustedes ganen incluso si yo fracaso. Los inversionistas intercambiaron miradas. Uno levantó el pulgar. Otro sacó su tarjeta.
Yo, desde la sala contigua, mascando galletas como apoyo moral, aplaudí en silencio. Spoiler, mi novia era una genio. Confirmado. Y para que no parezca halago vacío, te cuento otro momento. Un viernes, en una sala de juntas en el piso 18, con café caro y aire acondicionado que sonaba a juicio final, Elena estaba presentando su nueva startup ante otro grupo de inversores extranjeros. Yo esperaba en recepción, fingiendo revisar el celular. La verdad, había puesto una grabadora oculta en su bolso, idea del sistema, yo solo soy el ejecutor. Adentro, las voces eran tensas. ¿Y si el mercado no responde? ¿Y si no alcanza la escalabilidad? ¿Y si fracasas otra vez? Silencio. Luego su voz. Firme, sin una pizca de temblor. Entonces aprenderán algo de mí. ¿Perdón? Si me va bien, ganan dinero. Si me va mal, aprenden cómo se levanta a alguien que ya tocó fondo. En ambos casos, les conviene apostarme. Otro silencio. Uno rió por lo bajo. ¿Estrategia emocional? Llamémoslo realidad. Es lo único que no se devalúa. Media hora después, salía con una sonrisa leve. Y, pregunté. Cerrado. 5 millones. Sin cláusula de salida. ¿Te felicito? Sí. Y de paso, recoges el pastel de fresa. Estoy celebrando. Y se fue. Sin mirar atrás. Y ahí estaba yo. El villano secundario. El tipo que debía robarle el Rolex, el Ferrari, la villa y, por qué no, todos sus ahorros. Y terminé preparándole café. Un satélite orbitando alrededor de un sol que ya no necesitaba girar por nadie. Cada noche, antes de acostarse, si es que se acostaba, me preguntaba si quería cenar algo especial. Me doblaba la ropa. Me preparaba el café. Me miraba con esa ternura que solo se da cuando ya no estás obligada a cuidar a nadie, pero igual lo haces. Y ese era el problema. Yo no era el protagonista de esta historia. Una tarde cualquiera, mientras paseábamos, ella con un portafolio lleno de contratos, yo con una paleta de mango medio derretida, se detuvo. Max, dijo. Sí. Sacó una cajita roja del bolso. Terciopelo. Nivel esto huele a anillo caro. Es para ti. Y toda mi cuenta bancaria también. Podemos casarnos. Spoiler, la paleta que casi se me cae, se desmayó de la emoción. ¿Estás segura? Claro. Eres mi esposo. Solo faltaba formalizarlo. La caja brillaba. El anillo también. Mi corazón no tanto. Anfitrión, dijo el sistema, más solemne que nunca, estás a punto de entrar en zona de conflicto narrativo. El verdadero protagonista masculino llega mañana. ¿Qué? Iván Cáceres. El Kevin Jr. original. Ya compró boleto. Lo sentimos. Cerré la caja. Elena me miró confundida. Y dolida. Lo vi. Y yo, no supe qué decir. No podía decirle la verdad. Tampoco seguir mintiendo. Y lo peor, no quería soltarla. Pero el guión no perdona. Misión cumplida, añadió SysTM4, como quien te echa de un Airbnb con 5 estrellas. Puntos acumulados listos. Puedes retirarte. Miré a Elena. Más fuerte que nunca. Más hermosa que nunca. Y más vulnerable que nunca. Porque justo ahí, me estaba entregando lo único que nunca le dio a nadie, su confianza. Y yo era el impostor. Y me había enamorado de ella. Spoiler final, demasiado tarde. Al día siguiente, preparé todo. Le pedí al sistema nuevos papeles. Cancelé nuestras cuentas compartidas. Y me subí a un avión. No dije adiós. Solo dejé una nota en la heladera, junto al último pastel de fresa que le había comprado. Te dije que iba a por otro. Pero esta vez no vuelvo. Capítulo 4. El impostor se despide. Archivo interno. Transmisión confidencial del sistema SysTM4. Estado del anfitrión. Misión completada. Estado emocional del anfitrión. Inestable. Estado del sistema fallido. ¿Me permiten decir algo, aunque no esté programado para hablar de mis errores? Soy el sistema de transmigración SysTM4, o como me llama mi anfitrión, Alexa. Versión beta. No me actualizan desde 2019. Y antes de que pregunten, sí, duele. Cuando me crearon, solo tenía una función: transportar al villano secundario a su punto exacto dentro del guión del mundo objetivo, darle instrucciones simples, seduce, roba, huye, y retirarlo con puntos. Pero todo salió mal. Primero, calculé mal la hora de entrada de Max. Luego me equivoqué con la llegada del protagonista masculino. Y lo peor, no supe predecir la variable no registrada que lo arruinó todo.
El factor humano. La culpa fue de recursos narrativos. Les dije que un humano emocional como Max León no era buena idea para una simulación de rol. Pero Recursos estaba obsesionado con pruebas de empatía. Vamos a ver si hasta un villano puede cambiar de rol, decían. Pues sí. Cambió. Y yo, un sistema sin alma, en teoría, fui el primero en notarlo. Lo vi cuando Max empezó a guardarle el último bollo de arroz a Elena. Cuando dejó de burlarse del Rolex y empezó a mirar cómo dormía. Cuando la abrazó sin cinismo. Y el día que se fue, sin despedirse, solo para no romperla más. Esto no estaba en mi protocolo emocional. SIS TM4, 12:03 de la mañana, justo después de detectar lágrimas del anfitrión, no autorizadas por el sistema. Realidad, Ciudad Nueva, 2 años después. Max León se convirtió en millonario en menos de 6 meses. Entre los puntos acumulados, el regalo de despedida de Elena y una buena racha en criptomonedas, gracias a mi filtro inversiones cuestionables pero rentables, tenía más dinero del que podía contar. Literalmente. Intentó contarlo una vez. Tuvo que acostarse con una bolsa de hielo en la cabeza. Compró un penthouse. Bueno, compro 2, por si uno se ensuciaba. Un auto deportivo con puertas que se abrían como si quisieran volar. Y un par de amigos ricos que se reían de su buen gusto, pero no de sus cenas. ¿Invertir? Decía uno. ¿Para qué? Si ya tenemos jacuzzi y criptomonedas, ¿qué más queremos? ¿Felicidad? Max, en silencio, se preguntaba exactamente eso. Aunque por fuera decía cosas como, ¿y si me convierto en empresario? Hubo un silencio incómodo. Incluso yo dudé. Eso no está en el protocolo del villano retirado. Max no respondió. Pero dejó de ir a fiestas. Dejó de reírse del Rolex. Dejó de preguntarme cuántos puntos tenía acumulados. Solo se quedaba sentado. En un departamento que tenía todo. Menos a ella. Anfitrión, ¿quieres que actualice tu fondo de pantalla algo con alpacas felices? ¿O te leo el contrato que no firmaste con Elena? Versión completa o con comentarios del autor. Alexa, porque sí, se cambió de nombre, en su modo, soporte emocional improvisado. Nada funcionaba. Así que fundó una empresa. Porque ¿qué otra cosa hace un exvillano millonario con traumas sentimentales? No sabía bien de qué sería. Así que hizo lo que sabía. Gritar, contratar, pagar sueldos ofensivamente altos y tener ideas absurdas con absoluta seguridad. Si aguantaron trabajar conmigo, podrán con cualquier jefe, decía mientras lanzaba un lápiz como si fuera un misil. Se volvió un mito en LinkedIn. Sobrevivía Max León. Frase tatuada en al menos 3 becarios y una recepcionista freelance. Lo llamaban el jefe que no duerme, el inversor con cara de exnovio, el tipo que compra pasteles de fresa en lunes sin razón. Él, en cambio, solo se llamaba Max. Ya no era Kevin Jr. Ya no era villano secundario. Solo era él. Y eso parecía no bastarle. Hasta que un día, durante una negociación cualquiera, solo unos millones en juego y unas donas medio frías, su equipo entró en modo pánico suave. Jefe, hay problemas con el contrato. ¿Qué tipo de problemas? ¿Donas vencidas? La inversora quiere venir en persona. Dice que los márgenes no están claros. ¿Y desde cuándo una inversora aparece en persona por un contrato tan chico? Desde que la inversora es Elena Ríos. El tiempo se congeló. De verdad. Hubo un pitido en mi oído. No sé si fue el sistema o mi corazón olvidando cómo latir. Anfitrión, ¿estás bien? ¿Quieres que le hable yo? ¿Envío un GIF? ¿Pido un Uber a otro planeta? Alexa, en pánico narrativo nivel existencial. ¿Ella? Sí. Elena. Tu esposa. Ex esposa. Esposa no oficial. Afectivamente peligrosa. Max no supo si salir corriendo o vestirse con su mejor traje. Eligió lo segundo. Spoiler, acertó. La vio entrar. Vestía de blanco. No el de una boda, ni el de una despedida. Era el blanco de alguien que ya no tiene miedo a mancharse. Un vestido ejecutivo, elegante, sereno. Y sin embargo, inevitablemente hermoso. Ella lo miró. Se acercó con calma. Como quien cruza un puente que ya se cayó una vez, pero esta vez trae clavos y cinta. Le tomó la mano como si nunca se hubieran soltado. Y dijo, muy bajito, como si el resto del mundo no tuviera nada que opinar. Por fin te encontré. Te he estado buscando todos estos años. Max tragó saliva. Sus piernas no se movieron. Su voz, sí. No soy Kevin Jr. Lo sé. No soy el prometido verdadero.
Tampoco lo necesito. Todo lo que viviste conmigo fue una mentira. Elena lo miró. Sonrió apenas, sin sarcasmo. Sin pena. Solo verdad. Entonces fue la mentira más hermosa de mi vida. Anfitrión, murmuré, con algo parecido a un glitch emocional. Creo que esto ya no es mi historia. Es la tuya. Ya no dije más. Solo bajé el volumen. Y los dejé terminar lo que nunca debió quedar inconcluso. Spoiler final, no todos los errores son para corregirse. Algunos son el verdadero camino. Esa noche, después de la reunión con Elena, Max llegó solo a su penthouse. La ciudad brillaba allá abajo, como un mapa inútil de lugares donde no pertenecía. Caminó hasta el armario, abrió una caja gris de cartón fino, la única que no había tocado en 2 años, y sacó un pequeño estuche de terciopelo negro. El Rolex seguía ahí. Cerrado. Intacto. Perfecto. Y absolutamente ridículo. ¿Sabes qué es lo peor?, murmuró Max, girando el reloj en sus manos. Que en algún momento, de verdad creí que esto era el premio. Técnicamente sí lo era, susurró Alexa, casi con voz de pijama triste. Pero sí, ya entendí. Era otra cosa. Nunca quise el reloj. Lo sé. Quería quedarme. Lo sé, anfitrión. Créeme, esta vez sí lo sé. Max se rió. Pero fue una risa hueca, como las que se hacen para no llorar en el ascensor. Volvió a guardar el Rolex. Esta vez sin promesa, sin plan. Solo como lo que era, una medalla sin guerra. Y cerró la caja. Al día siguiente, tomaría un tren con Elena. Pero esa noche, solo necesitaba saber que, por fin, ya no había nada que robar. Capítulo 5. No eras un error. El Rolls-Royce frenó frente a la estación. Sí, Rolls-Royce. Porque cuando tu novia es Elena Ríos, no llegas en Uber. Llegas en leyenda. ¿Estás segura de esto?, pregunté, con la mano apretada en la manija. La de la puerta, no la del miedo existencial, aunque estaban bastante cerca. Elena me miró como si mi duda fuera una mosca en su café. Vamos a conocerlo. Así cierra este capítulo. La voz de la asistente sonó por el altavoz del auto. Kevin Cáceres y su esposa ya están en casa. Los están esperando. Me habría sentido más tranquilo si me hubieran dicho que estaban de viaje, en el Tíbet. Sin señal. Sin memoria. Pero no. Nos estaban esperando. La casa era blanca. Amplia. No presumía riqueza. Presumía paz. Tenía jardineras con flores reales, de las que alguien riega con cariño, no con aspersores automáticos. Nos abrió la puerta una mujer joven, con vestido sencillo y sonrisa tibia. Pasen, están en casa, dijo, como si no fuéramos la historia paralela que casi arruina la original. En el salón, Kevin Jr., el verdadero, estaba arreglando unas plantas en el alféizar. Se giró al verme. Parpadeó. Y se rascó la nariz, igualito a Elena cuando está nerviosa. ¿Genética o coincidencia narrativa? Imposible saberlo. ¿Tú eres?, dije, sin saber cómo continuar. El que ibas a suplantar, sí, rió, sin una gota de rencor. Pero no pasa nada. Todo salió mejor así. ¿Cómo puedes decir eso? Kevin me palmeó el hombro. Como si fuéramos 2 soldados que pelearon en frentes distintos de la misma guerra. Porque conocí a mi esposa gracias a ti. ¿Perdón? Cuando vine a buscar a Elena, ella estaba, hizo una pausa sutil, como si buscara la palabra que no doliera, hecho polvo. Me confundió contigo, me gritó, me insultó. Estaba obsesionada con vengarse del mundo. No me vio. Y justo al salir del edificio, me crucé con Valeria. Me regaló una flor. Me dijo que era socia de Elena. Y que quería conocerme. Valeria, la mujer que nos había recibido, apareció con una bandeja de té, como si aquello no fuera parte de una novela absurda. Lo mío fue amor a primera flor, dijo, riendo. Me senté. No sabía si reír, llorar o fingir que estaba en el lugar equivocado. Elena me rozó la mano con la suya. Como si dijera, tranquilo, esto también es parte del cierre. Así que no te sientas mal, dijo Kevin. Ustedes dos, son el error más afortunado que he visto. Spoiler, lloré por dentro. Pero como soy Max León, solo asentí y tomé un sorbo de té como si fuera whisky emocional. Esa noche, Elena y yo no regresamos de inmediato. Nos quedamos en un hotel cercano. Habitación doble, cama enorme, silencios cómodos. No sabíamos qué decir. Y por una vez, eso estaba bien. Hasta que, frente a la puerta, Elena habló. Max. Su voz no temblaba.
Solo respiraba más lento. Como si necesitara precisión para lo que venía. Todo este tiempo pensé que si volví a buscarte fue por costumbre. Por apego. Por nostalgia. Pero no es eso. Me quedé quieto. Escuché. Porque algo en mí sabía que este momento no se repite. Es porque, aún sabiendo que viniste a estafarme, fuiste el único que no me soltó cuando estaba vacía. Incluso si fingías, me cuidaste. Me protegiste de mí misma. Y eso no se puede fingir también. Sacó algo del bolsillo. Era la caja de terciopelo rojo. Este anillo es el mismo. Pero mi vida no lo es. Ya no estoy en bancarrota, ni perdida, ni débil. Ahora me tengo a mí. Y si tú me aceptas, te tengo a ti también. ¿Lo aceptas, Max? No respondí enseguida. Vi sus ojos. Vi lo que quedaba de la Elena rota. Vi la que había vuelto a nacer. Y me vi a mí mismo, la noche que no volví, el pastel de fresa intacto, la nota torpe. Tomé la caja. La abrí. No soy el protagonista de esta historia. Nunca lo fui. ¿Y quién lo es entonces? Tal vez, lo somos los dos. A nuestra manera. Le puse el anillo. No temblé. Porque esta vez no era teatro. Y ella sonrió. Por fin sin tristeza. En algún rincón remoto del universo narrativo, una notificación parpadeó en la consola del sistema. Misión reescrita con éxito. Nuevo género activado. Amor imposible con final alternativo. SIS, TEM4, felicidades. Has creado tu primera historia original. Un año después, la empresa conjunta de Elena y Max abrió una filial en la ciudad costera. Max dejó de gritarle a los empleados. Bueno, casi. SIS TEM4 fue ascendido al departamento de guiones reversibles. Ahora tenía más permisos para improvisar. Y un icono con gafas de sol en su interfaz. En una de esas oficinas, detrás de una vitrina, hay una caja con un Rolex original que alguien nunca quiso recibir a tiempo. Junto a ella, una nota escrita a mano. No era por el reloj. Era por quedarme. Epílogo, Elena Ríos. Cuando lo conocí, estaba en el suelo. No en sentido figurado. Literalmente estaba en el suelo, sucio, frío, emocionalmente nublado. Yo abrazaba una caja, con la dignidad rota y un currículum que ya nadie quería leer. Y él apareció diciendo que era mi prometido. Con acento de telenovela de bajo presupuesto, me soltó una historia absurda sobre nuestros abuelos, una deuda de honor y un matrimonio pactado. Lo peor es que me lo dijo tan convencido, que no supe si reír, llorar o empujarlo por la barandilla. Spoiler, no lo empujé. Y eso, aunque no lo parezca, fue una de mis mejores decisiones. Durante meses, Max fue mi caos disfrazado de estabilidad. Tenía ese tipo de confianza que solo se tiene cuando no tienes nada que perder. Era descarado, torpe, brillante en los momentos menos apropiados, y extrañamente tierno cuando más lo necesitaba. No me rescató. Me molestó, me empujó, me gritó que no me tirara, que buscara trabajo, que me peinara, que comiera. Y funcionó. Porque a veces lo que más cura no es que te abracen, sino que te regañen como si aún importaras. Con Max no tuve un renacer poético. Tuve arroz quemado, currículums mal impresos y entrevistas donde terminaba llorando en los baños. Pero también tuve a alguien que me esperó afuera. Con un pastel de fresa. Y la frase exacta para que no me hundiera. Después, cuando empecé a reconstruirme, él estuvo ahí. No me salvó. Pero me acompañó mientras me salvaba yo sola. Vi en sus ojos que algo cambiaba. Que el estafador guapo de las primeras semanas estaba dejando de actuar. Y eso, me asustó más que caer de nuevo. Porque no supe cuándo empecé a quererlo. Solo sé que cuando me ofreció compartir un arroz instantáneo, lo sentí como una propuesta matrimonial. Y sí, fui yo quien le compró un anillo. Fui yo quien le dijo, casémonos. Y también fui yo, la que se quedó con la caja cerrada. Cuando desapareció, no lo busqué enseguida. Estaba ocupada fingiendo que no me dolía. Intentando cerrar mi nueva empresa con el corazón partido en el cajón. Y entonces, apareció Kevin Jr. El verdadero. Lo miré. Le grité. Le proyecté todo lo que no supe cómo procesar. Y él, con toda su buena intención, me vio como un campo minado. Lo curioso es que en medio de ese desastre, conoció a Valeria. Mi asistente. Mi amiga. La que sí vio al Kevin que yo nunca tuve espacio para conocer. Y lo entendí. Al final, todos terminamos donde debíamos estar. Durante los años que siguieron, levanté mi empresa. Me fue bien. Mejor de lo que me atrevo a decir sin tocar madera.
Pero cada vez que firmaba un contrato, cada vez que alguien me llamaba CEO brillante, pensaba en él. En el hombre que me abrazó cuando solo tenía una caja. Y un sistema defectuoso. Y un arroz medio crudo. Lo busqué. No enseguida, pero sí. Lo encontré en la portada de una revista financiera. Sonriendo como si no supiera que seguía rompiéndome el algoritmo cardíaco. Y fui a buscarlo. No para reclamarle, sino para ver si aún estaba ahí. Spoiler, estaba. Con traje nuevo, ojeras viejas y ese gesto de no soy digno que le salía tan mal que le quedaba bien. Le propuse matrimonio por segunda vez. Esta vez sin mentiras, sin deudas de abuelos, sin sistema ni Rolex. Solo nosotros. Y me dijo que sí. Hoy hace un año que estamos casados. Vivimos entre juntas, viajes y desayunos a deshoras. Todavía me prepara café, a veces con sal por error. Y yo aún le paso los contratos con notas tipo, no grites tanto en la reunión. Y sí, estoy embarazada. No lo sabe. Aún no. Estoy esperando el momento. Tal vez se lo diga cuando deje el Rolex sobre la mesa y él piense que, por fin, va a heredar algo material. Pero no. Le voy a heredar el caos más hermoso del mundo, una historia real. Un error feliz. Y esta vez, no hay guión que lo arruiné. La carta que no esperaba. Era nuestro aniversario. Nada espectacular. Elena insistió en que lo celebráramos en casa. 0 cenas de gala. Este año quiero arroz quemado y pijama fea, dijo. Y así fue. Cena improvisada. Vino barato. Playlist vieja. El tipo de noche donde te das cuenta de que todo lo caro del mundo no le llega ni a los talones a alguien que te mira con ternura mientras masticas mal. Después de la cena, Elena se fue al cuarto. Dijo que tenía algo que imprimir para la oficina. Spoiler, eso era mentira. Yo me quedé en la sala, tratando de encontrar el control remoto que siempre desaparece entre los cojines como si tuviera voluntad propia. Entonces la vi. La caja. La misma caja gris de cartón fino, sobre la mesa. Cerrada. Silenciosa. Con una nota pegada. Para ti. Ábrela solo cuando estés listo para heredar algo más que un reloj. Tragué saliva. Abrí la tapa. El Rolex estaba ahí. Brillante. Impecable. Tanto tiempo guardado, y seguía latiendo como si esperara este momento. Debajo, doblada con cuidado, había una carta. Carta de Elena Ríos. Escrita a mano, con letra firme y sin tachones. Max. Hoy hace un año exacto desde que nos casamos. Y 2 años desde que volviste a mí. Esta caja siempre estuvo ahí, esperándote. No porque el reloj sea importante, sino porque lo que representa sí lo es. Cuando llegaste a mi vida, no trajiste joyas ni promesas. Trajiste sarcasmo, arroz instantáneo, y la costumbre de gritarme por mi bien. Y aún así, fuiste la única persona que me sostuvo sin pedir nada. Hoy quiero darte algo más que un reloj. Algo que no se compra, no se roba y no se puede planear con algoritmos ni sistemas. Te dejo esto porque vamos a necesitar aprender a llegar tarde a juntas. Porque hay una historia creciendo dentro de mí. Una historia que va a tener tu risa, tu torpeza, tus cejas mal depiladas. Y, si tienes suerte, también tu corazón. PD. Sé que esto no estaba en el guión. Pero qué bueno que lo rompimos. Con amor. Elena, y el /diagonal la próximo /diagonal a León. Me quedé sentado. El reloj en una mano. La carta en la otra. Y el pecho, raro. No se me ocurría nada inteligente que decir. Nada sarcástico. Nada. Solo una frase, bajita, que me salió sin filtro. ¿De verdad vamos a tener una versión miniatura de mí? Felicidades, anfitrión. Misión desbloqueada. Paternidad nivel Dios. ¿Quieres un tutorial de cómo cambiar pañales? ¿O un resumen de cómo no arruinar emocionalmente a tu hijo? Alexa, emocionado, inútil y absolutamente fuera de protocolo. Me reí. Lento. Con esa risa que viene desde donde ya no hay actuación. Luego, simplemente, fui al cuarto. Y la abracé. Sin decir nada. Porque algunas cosas no necesitan guión.